ya lo, Pero sí, sí, tenía la razón. estructura del trabajo final siempre se nos da al final de lo avanzado. Sin embargo, sería muchísimo más productivo ir viendo a medida que se desarrolle las clases, para ir viendo los elementos necesarios para ir sacando mayor provecho y ir anotando las ideas para hacer una propuesta de investigación final mucho más Ujú. coherente. Como sugerencia, doctor, por favor, Ya, haga. perfecto. Gracias, doctor. No, no, claro, gracias por el aporte. ¿Algún otro aporte? No, creo que no. Bueno, entonces vayamos adentrándonos un poco con la temática. Voy a tomar en la sugerencia del licenciado para desarrollar en las clases. Bueno, la temática de soberanía alimentaria, que en realidad eh, mm, el título genérico o global es seguridad y soberanía alimentaria, al menos desde la concepción eh, agronómica de desarrollo y de este paradigma de, de los planes de desarrollo humano, se manejan los dos conceptos, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria. Aunque el título como tal en el programa está solamente como soberanía, pero no podemos disociar de lo que representa seguridad. Entonces vamos a entrar a conceptualizar eh, los dos elementos, lo que es soberanía alimentaria y lo que es seguridad alimentaria. ¿Sí? A ver, soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción y comercialización nacional a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenible, a determinar la medida en que quieran ser autosuficientes, a restringir el dumping de productos en sus mercados y a proporcionarle a las comunidades de pescadores artesanales la prioridad en la administración del uso de recursos acuáticos y los derechos sobre los mismos. La soberanía alimentaria no invalida el comercio, sino más bien fomenta la formulación de políticas y prácticas de comercio que sirvan a los derechos de los pueblos, a la alimentación y a la producción inocua, sana y ecológicamente sostenible, ¿no? Aquí estoy añadiendo un término de agrícolas y acuáticos, ¿no? Muy bien. Entonces, la soberanía alimentaria, en pocas palabras, se traduce en la autodeterminación para elegir una adecuada alimentación y en base a la agricultura, ¿no? O la pesca, si se quiere, ¿no? Dentro de un entorno
comunitario. Entonces, hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Somos soberanos en cuanto a alimentación en la medida en que podemos acceder a alimentos sanos, nutritivos y también guardando usos y costumbres en la producción de esos alimentos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, estos conceptos de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, no son conceptos que han nacido al calor de políticas nacionales, en nuestro caso bolivianas, sino nace de la discusión, ya tiene su data de más de 2 décadas, no, digamos una década y algo más, ¿no? Tampoco se remonta hace 20, 30 años, ¿no? Sino la consolidación de estos conceptos y la forma en que se ha ido trabajando, eh, se ha ido dando a partir de las políticas de salud, de las políticas de producción, y son entidades como la FAO, como el Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no? Instituciones que son aquellos que forman el paraguas en cuanto a lo que se refiere a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Muchos son los trabajos que están insertos dirigidos a la soberanía alimentaria y la relación que existe con el desarrollo sostenible son muy, muy cercanos, puesto que los objetivos del milenio, los objetivos al 2030, por ejemplo, el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo, en los planes de desarrollo de los países, no se puede plasmar políticas al margen de lo que constituye la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿no? Porque entre los objetivos del milenio, por ejemplo, está uno de los principales, la erradicación de la pobreza y el acceso a la alimentación. Bien. Entonces, no se excluye la temática de soberanía alimentaria, simplemente a segmentos, ¿no? O a estructuras, y campos profesionales dedicados eh, íntegramente a la producción, a la agricultura, a la agronomía, ¿no? Sino es como eh, la relación entre la producción, el medio ambiente, lo social y lo económico. Entonces, estos aspectos están direccionando, ¿no? su accionar hacia la soberanía y la seguridad alimentaria. Bien, entonces dijimos que la soberanía alimentaria es la autodeterminación de los pueblos, de las comunidades, de los grupos sociales a acceder a la alimentación sana, inocua, a partir de prácticas también productivas
ambientalmente sostenibles. Ahora, el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué dice la FAO? La FAO dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. FAO 1992, concordante con el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien, 2006-2011, en el capítulo 2. Y Volvemos a repetir. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Bien, la seguridad alimentaria descansa en 6 pilares fundamentales, ¿no? Disponibilidad, estabilidad de suministro, acceso, uso. Esos pilares vamos a verlos un poquito más adelante. La vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. O sea, hablamos de seguridad alimentaria, pero también está la otra cara, que es la inseguridad alimentaria, ¿no? Y la relación de la inseguridad alimentaria es intrínseca, está íntimamente relacionada con la pobreza. Bien. Entonces, la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria es un estado de indefensión, es decir, de inseguridad, de un grupo poblacional frente a la exposición a riesgos, impactos y tensiones en relación a su capacidad para enfrentar. Eso nos dice el Programa Mundial de Alimentos. A ver, un momento, quiero pasar esta diapositiva. Elementos sustentadores del concepto. ¿Qué es un derecho humano básico? Por tanto, es una obligación del Estado garantizar su accesibilidad. Porque la alimentación, sí es un derecho humano. Es un derecho humano básico. Aparte, forma uno de las principales necesidades básicas. Y las necesidades básicas son alimentación, vestimenta o abrigo y
cobijo o casa, ¿no? Es decir, son elementos, necesidades básicas. Y la alimentación es una necesidad, un derecho humano básico. Por tanto, es una obligación del Estado garantizar su accesibilidad. Implícito se encuentra el reconocimiento y respeto a la diversidad, costumbres, tradiciones y prácticas de las personas, es decir, la cultura relacionadas con producción, transformación, comercialización y consumo en la visión de reformar prácticas positivas. La equidad en la distribución de los recursos que implican a todos garantizar la seguridad alimentaria nutricional sin distinción de sectores sociales, geografía, raza, sexo y edad, es decir, sin exclusión, ¿no? Estas características denotan, pues, que la alimentación, la seguridad alimentaria es un derecho humano básico. La sostenibilidad para aprovechar los recursos naturales y el capital social para satisfacer las necesidades de la población, preservándolos para el futuro. Vean acá la relación que existe con la sostenibilidad, puesto que la sostenibilidad hace referencia al aprovechamiento de los recursos naturales actuales, presentes en la Tierra, ¿no? Pero sin degradarlos, es decir, dejando que las futuras generaciones puedan también gozar de y aprovechar de estos mismos beneficios, es decir, la preservación para el futuro. Eso significa que la agricultura, ¿no? Y hablando de agricultura, también se hace referencia a la ganadería, ¿no? Y a la pesca. Es un término un tanto genérico, pero que engloba también. Tiene relación directa, estrecha, con el desarrollo sostenible. Bien. Y haciendo un paréntesis a este punto, puedo mencionar un libro que saqué en 2020, que titula Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no? Que es un libro que escribí y está publicado y está también a disposición del lector y también para su venta. En algún momento lo comentaré con un poco más de detalle. Bien. También otra característica de la seguridad alimentaria es la estabilidad hacia el acceso de todas las personas a los alimentos en forma permanente en el tiempo y el espacio de acuerdo a la producción y a la vocación productiva de alimentos. Otra característica, la inocuidad, que significa la obtención y uso de productos inocuos, es decir, que no causen daño al ser humano, a los animales y al medio ambiente en todo el proceso de la cadena agroalimentaria, ¿no? Esas son algunas de las características, ¿no? Según Paz y Sánchez del 2002. Esta es una foto a manera de ilustración esto es en Nepal, en la India, del acceso al agua, ¿no?
el acceso al agua como elemento básico, también como derecho humano, y que forma también parte de la cadena alimentaria. Ustedes pueden darse cuenta que el recurso agua, muy limitado en el mundo, ¿no? Y día a día más escaso, hace que en una fuente de agua se aglomeren cantidad de gente con sus baldes y sus recipientes para extraer este líquido elemento, ¿no? Quise ilustrar estas diapositivas con estas dos fotos, ¿no? De este pozo, ¿no? Profundo para sacar agua, ¿no? Digamos, todavía creo en nuestro país no hemos llegado a estos niveles, aunque hace poquito ya se ha escuchado que el lago Popo se ha secado, el lago Ururu también hace un par de años, y los pozos que existen en diferentes lugares de nuestro país, en el Chaco, en el Altiplano y en otras zonas, cada vez están más profundas, es decir, más bien se necesita profundizar estos pozos porque el nivel freático va disminuyendo eh, paulatinamente, año tras año, ¿no? Entonces, esta es otra de las problemáticas muy serias por las que eh, se atraviesa en el mundo. Bien, lo que les decía, los 6 pilares fundamentales de la seguridad alimentaria, ¿no? De acuerdo con the 6 Pillars of Food Sovereignty, developed of, este es del lugar de Mieleni, 2007, donde se firmó, ¿no? Los 6 pilares fundamentales de la seguridad alimentaria, the 6 Pillars of Food Sovereignty. El primer pilar se centra en alimentos para los pueblos. Es decir, se pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. La alimentación, ¿no? Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna Productiva, la alimentación está en el centro del Plan Nacional, ¿no? Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas. Insiste en que la comida es algo más que una mercancía. Y más adelante vamos a discutir esta temática también, que la comida, la alimentación, no puede ser una mercancía, ¿no? Aunque día a día la comida la alimentación ha pasado a ser una mercancía, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese punto de inflexión, ¿no? De, de un derecho humano, de una necesidad básica, y dónde está ese límite de mercancía. Eso lo discutiremos un poco más adelante en el transcurso de las clases. 2. Valores de los proveedores de alimentos. Apoya modos de vida sostenibles. Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos. Acá subrayo que la temática de la alimentación necesariamente pasa por los proveedores de esos alimentos. Es decir, en otras palabras más simples, no hay pues alimentación sin productor y sin proveedor, ¿no?
¿correcto? ¿Quiénes producen? ¿No? De ahí que la segunda parte de este seminario, esta primera semana constituye a explicar estos conceptos, las políticas y la normatividad acerca de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y la siguiente semana está abocado a tratar el tema de la agricultura familiar, ¿no? Frente a la crisis global. Es decir, el rol de los agricultores, del pequeño productor en esta cadena de la alimentación. Bien, entonces acá lo dejamos en eso. Apoya modos de vida sostenible y respeta el trabajo de los proveedores de alimentos. Ok. 3. Localiza los sistemas alimentarios. A. Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos. Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. Resisten la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. Este es el tercer pilar, ¿no? A ver, el tercer pilar está enfocada a la localización de los sistemas alimentarios. Porque la alimentación como tal, por ejemplo, un pollo que llega hasta nuestra cocina, o, o unas papas, o unos, no sé, unos vegetales, ha pasado y forma parte de un sistema alimentario, ¿no? No es que así nomás apareció. Entonces, el tercer pilar está enfocado a reducir la distancia entre proveedores y consumidores, a rechazar el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada. Cuando hablamos de dumping, estamos refiriéndonos a, estamos refiriéndonos a ese mercadeo, ¿no? A esa venta desleal, a esa competencia, más bien ese es el término, ¿no? Esa competencia desleal, porque el dumping se traduce así en vender mucho más barato algo por debajo del precio nominal para hacer competencia al resto de un mismo producto. ¿Me dejo entender? Es decir, se puede vender la roba de papas, por decir algo, que el precio nominal en promedio, porque hay diferentes variedades de papas también. En promedio, digamos, 40 bolivianos la roba. Y alguien que esté vendiendo en 20 la misma calidad, o en 25, o en 30, ¿no? Muy por debajo, un 20 o 25, ¿no? La roba. ¿Por qué? Porque lo ha metido de contrabando, se ha producido en otro país, como está sucediendo hoy en día de Perú, por la devaluación de su moneda también, etcétera, en que es desleal esa competencia. Por eso se dice rechace el dumping y la asistencia alimentaria en la propia. Se está en muchos países en el mundo, en países, por ejemplo, en Europa, que tienen fronteras muy, digamos, suaves entre los países de la Unión Europea, ¿no? Se lucha contra el dumping de uvas, de vinos, de productos alimenticios, hongos, etcétera, ¿no? Que se produce y se ve, comercializa y se mete a otro país a precios mucho más bajos, haciendo una competencia desleal.
Y C, resisten la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables. Aquí podemos hablar también del tema de contrabando. Hace poco hubo unas protestas muy fuertes aquí en Cochabamba, bloquearon la carretera principal a Santa Cruz. También hay protestas de este otro lado del Perú, Zaguadero y todo ello, porque justamente hay una competencia desleal de la producción nacional, ¿no? En cuanto a papa, cebolla, zanahorias, ¿no? Muchos productos que entran a precios muy bajos con relación a a la producción local, ¿no? ¿Por qué esto? Porque obviamente forma parte de las economías de escala, ¿no? Si se produce, por ejemplo, Perú tiene un desarrollo tecnológico en el sector eh, agropecuario bastante avanzado, bastante desarrollado. Entonces, en, también en grandes superficies producen y abaratan los costos de producción, abaratan y entran en lo que se denomina las economías de escala, y esos productos entran aquí a precios pues mucho más competitivos que produciendo localmente, con la mano de obra familiar, con reducidos sistemas tecnológicos locales, con precios también no, no baratos de los combustibles, de los aceites para los tractores, si es el caso, y sin un apoyo también de los gobiernos centrales, departamentales y locales a promover una producción más eh, competitiva, ¿no? Y más barata. Entonces son varios elementos que se conjuncionan a la hora de sacar los costos de producción local y compararlos con los costos de producción de un país vecino con alta tecnología, ¿no? Y de una forma de economía en escala, ¿sí? Por lo tanto, resulta también muy perjudicial para los pequeños, medianos productores que ven cerrados sus mercados, ¿no? O muy obstaculizados sus mercados, ¿sí? Sin siquiera entrar a hablar sobre estándares de calidad, ¿no? Porque eso también en algún momento lo citaremos. Bien. El quinto pilar, eh, referida a la seguridad alimentaria, indica promover conocimientos y habilidades. Es decir, A, se basa en conocimientos tradicionales y B, utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a futuras generaciones. Socio mío y amigo además. Marcelo, a ver, ¿alguien, hay un micrófono ahí? No sé si podemos. Bueno, creo que no. Bien. El quinto pilar descansa en promover conocimientos y habilidades. Eso significa, ¿no? Que aquellos conocimientos locales y también, por qué no decirlo, ancestrales y habilidades también locales deben ser no solamente reconocidas, sino deben ser fomentadas, deben ser, deben ser estimuladas, apoyadas por los gobiernos locales, por los gobiernos departamentales y por el gobierno nacional.
¿no? Y aquí, como dice el punto B, utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a futuras generaciones. Y esto va en el sentido de una asistencia técnica, pero partiendo de esos conocimientos locales, tradicionales, con ese plus, ¿no? De nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, de una agricultura ya moderna, y transmitirlos a futuras generaciones. Ese sería el quinto pilar. Bien, voy a pasar esto. El sexto pilar, compatible con la naturaleza. Maximiza las contribuciones de los ecosistemas. Mejora la capacidad de recuperación. Rechaza el uso intensivo de energías, de monocultivo, industrializado y demás métodos destructivos, ¿no? Quizás ustedes estén fijándose más en la foto que en lo que estoy leyendo, ¿no? Porque el impacto visual es siempre más fuerte que el impacto de lectura, ¿no? Obviamente. Y además esta figura también que está puesta acá denota pues los fuertes índices de desnutrición en grandes partes del planeta, principalmente en aquellas zonas deprimidas, zonas pobres, países ricos en recursos, pero pobres en su administración de los mismos, ¿no? Son nuestros países, África principalmente, ¿no? Países del sur, como se denominan en términos así más geopolíticos, ¿no? Aquí hay un grupo de niños muy desnutridos. Todavía hay muchísimos más, muchos que no llegan ni siquiera a esta edad por la falta de alimentación. En contraposición, hay millones de personas, millones de toneladas de alimentos se botan en el mundo, en el planeta, en los restaurantes, en los grandes países ricos, desarrollados, en desmedro de todas estas poblaciones que no tienen alimentación, que no tienen acceso a la alimentación, o el acceso es muy limitado, y que también otros factores se unen a esta problemática, principalmente la erosión de suelo, ¿no? La baja, la baja fertilidad de los suelos, la falta de agua para riego, para producción, las elevadísimas temperaturas, ¿no? La falta de lluvia, de precipitación, y son muchos factores también que influyen para la producción agrícola, agropecuaria. Aquí se ve una foto de niños más felices, ¿no? Un poco más gorditos, más felices, están viendo una tablet y seguramente de agencias de cooperación que trabajan en estos países y de alguna manera ayudan, ¿no? Impulsan el desarrollo de los niños, ¿sí? Entonces, esta es una primera parte de la introductoria a lo que eh, es el Seminario de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ¿no? Y vamos a pasar ahora con una lectura que también está
seleccionada para que ustedes puedan tenerlo y leerlo para el día jueves, ¿sí? Pero quisiera hacer un paréntesis de unos 10 minutos y tener una interrelación con ustedes de algunas inquietudes, de algunas preguntas o alguna experiencia o algo que se haya quedado a medias por entender o por decir. Eh, Voy a escuchar algunos comentarios suyos, si alguien o algunos participantes quieran así comentar, por favor. Yo les doy la palabra. A ver, tengo acá a Omar Choque González, a Rolando Martínez, Silvia Gómez, Talía Irigoyen, Teddy Poma, Vicente Pedraza, Víctor Cruz, Víctor Estrada, Willy Bustillo, Willy Chino, Jesús Rojas. A ver, quisiera escucharlos, por favor. Alain Aguirre, Álvaro Gutiérrez, Goizueta, Constantino, Riquelme, Guzmán Tintaya, Hugo Adrián Quispe, Jenny Miranda, Jorge Emilio. A ver, son varios los participantes en este programa, pero yo quisiera escuchar también de ustedes algunos comentarios respecto a lo que hemos estado conceptualizando en seguridad y soberanía alimentaria y algunas consideraciones respectivas. A ver, los escucho. Nadie, no es posible. Omar. Doctor, buenas noches. Estoy un poquito con esto de la falta de aire, pero me preocupa, esta es una temática realmente muy importante, ¿no? El otro día estábamos viendo en un curso de SIC, básicamente, la importancia de los mapas de división política de los pueblos. Mm, Y de repente los chicos sugirieron, por ejemplo, acá en Yacuiba, nos dicen, ¿de dónde es la fuente principal del agua potable? Y ya. decían, porque se está por hacer un túnel que va a pasar toda la montaña entre Caraparí y Yacuiba. Mm, Proyecto realmente interesante, pero al estar haciendo ese túnel se dan cuenta que había sedimentos de agua, porque atrás claro. se encuentra toda la fuente de recursos de agua que provee de agua natural tanto a Yacuiba como a Caraparí. Ajá. Pararon todo el proyecto porque básicamente estaban poniendo en riesgo la fuente de agua natural para toda la región. Y pese que es azotada con sequía, se tiene garantizado la cuestión del agua. Entonces, a raíz de esto en clases, uno de los chicos dijo algo interesante. En vez de hacer mapas de separación política, mapas de separación cultural, tenemos un mapa de aguas, por ejemplo. Tenemos un mapa exclusivo, si es que pasa algo en el Aguarabe, ¿dónde vamos con nuestros baldes a la fuente? ¿Dónde vamos a recoger el líquido elemento? Ujú, Realmente esto me hizo pensar porque son situaciones básicas de vida. Y averiguando en esa situación viene quiénes están más interesados en hacer este mapa de aguas. Precisamente países de Europa, Alemania, proyectos como proyectos exclusivos como Alemania por detectar lugares y fuentes de recursos con reservas de agua potable. sí, Entonces,
Así como es el caso del problema del agua, también lo es la cuestión esta de los alimentos. Y Ujú. Acuña se pensaba que la soya era el principal elemento productor, pero haciendo un análisis de la revisión había sido el maní. Sí. Hay serios problemas con esa situación. Si bien no sé, me decían que hay información del INE, vas a buscar la información en el INE, pero no existe, es una información de hace años, o Ujú, sea, totalmente desfasada en esta situación. Entonces, yo creo que se tiene que hacer para hacer un aporte específico en un área, en este caso de la parte de la seguridad y soberanía alimentaria, primero habría que hacer un diagnóstico de las condiciones iniciales. En sí. el Chaco es muy difícil, campo abierto o campo monte adentro, se pierde el ganado, pasan días, semanas en tratar de ubicar ese ganado. Ujú, Nos han visto cómo podemos apoyar las carreras de tecnología en esa situación, viendo elementos de agroinformática, no sé, y una infinidad, pero la problemática es grande. Aparte de eso, de la contaminación que sufren los ríos dentro de esta zona, ¿no? ujú, Entonces sería interesante saber y conocer esta situación. Si se va a ujú, tocar esa temática, si se tiene esa información, doctor, o ujú. dónde podemos ubicarla, porque realmente me preocupó esta situación de los estudiantes en ese Ah, sentido, ¿no? sí, sí, tiene razón. Gracias, Gracias. doctor. No, gracias a usted, licenciado eh, Omar Choque. No, lo que usted manifiesta es evidente, ¿no? Es evidente y la preocupación es pues grande. Me recuerdo a unos trabajos que yo realicé hace muchos años atrás con el proyecto SONICID, que hacíamos zonificación agroecológica y socioeconómica, en la cual yo trabajé 5 años. Hicimos La Paz y Potosí. Y en uno de esos trabajos de campo, justamente llegamos a una población alejada en el altiplano. Y bueno, te van preguntando qué tipo de relevamientos estás haciendo, qué trabajos, los comunarios, los campesinos. Y en un sitio de esos fue muy eh, anecdótico que un señor salió, ¿no? Y nos dice, ¿cómo es posible que yo he estado cavando en varios lugares de mi patio, de mi lote y de otra parte cercana a su casa y no ha podido encontrar agua? Pero mi vecino, que nos divide esta muralla de adobe, ahí, solo pasando la división en la pared de adobe, perfora un pozo y encuentra agua. ¿Cómo es posible? Y él había hecho incluso unas ofrendas a la Pachamama, varias cosas, y pensaba que era alguna maldición, era algo terrible, ¿no? Que él detrás de la pared no tenga agua y su vecino pasando la pared en su patio tenga agua. Entonces, justamente nosotros teníamos los mapas de aguas subterráneas y eh, pues abrimos los mapas y logramos, y también teníamos georreferenciado, porque ya se estaba trabajando con georreferenciación, con sistemas de información geográfica, y le mostramos, ¿no? Que el acuífero existente en la zona justamente hacía límite en su terreno, es decir, la zona freática no consolidada e impermeable ya empezaba pues en su terreno y del señor de al lado el acuífero concluye ahí y justamente tenía agua. Le explicamos de esa manera y es forma una anécdota, ¿no? Que siempre lo recuerdo. Eh, ya desde los años 80, Geobol, las Naciones Unidas, y también juntamente con la IGM
ha ido desarrollando mapas de aguas subterráneas, ¿no? De cuerpos de agua. Entonces, esos existen con GeoBol, Naciones Unidas. Posteriormente, nosotros con SONICIT terminamos y utilizamos esa información, validamos y obtuvimos también mapas georreferenciados ya con el ILWIS, con ciertos paquetes de SIG. Entonces, hay esas informaciones. Me imagino que hoy en día esa información debe estar en el ministerio, en el viceministerio de Aguas, ¿no? En el MAYA, en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Ahí tiene que haber información referida a mapas geo, mm, no son geotermales, sino mapas mapas hidrogeológicos, referida al punto que usted dice, ¿no? Y lo que complementa usted indicando de que la situación, claro, en diversas partes de nuestro país es pues eh, muy vulnerable, ¿no? Puesto que especialmente en zonas áridas y semiáridas, ¿no? Donde la falta de agua es vital, es un problema muy grande, ¿no? Y donde usted vive, evidentemente, es una zona seca, ¿no? Y lo que se debería trabajar y considerar a partir de las políticas de locales y departamentales es trabajar con proyectos de ese tipo, ¿no? De relevamientos importantes de cuerpos de agua subterráneos, el aprovechamiento de estos cuerpos a partir de bombeos, ¿no? Hoy en día ya se entuba y se obtiene agua. Después también trabajar con telemática, trabajar ya con herramientas modernas para tratar de, digamos, de controlar el ganado, ¿no? Hoy en día se habla también ya a precios reducidos de industria china, industria argentina, brasilera también. Hay chips que se coloca a los animales porque un ganado tiene su precio alto y un chip se puede colocar y tener en un sistema e irlos monitoreando por lo que usted me dice de las pérdidas y que eso causa mucho problema para encontrar también los ganados, ¿no? Entonces son varios aspectos tecnológicos que que son necesarios y deben ser aplicados ya en estos tiempos modernos en que vivimos en nuestro país, en esas zonas, ¿no? Y eso justamente también va en sentido de la propuesta, o es decir, el trabajo final va a consistir en una investigación propia y en una propuesta local de desarrollo enfocado a la seguridad alimentaria, ¿sí? Eso es lo que le puedo comentar al licenciado Choque. Había alguien que levantó la mano y quería participar. Le doy la palabra. Creo que era Álvaro Gutiérrez o quién fue. A ver, ¿quién va a hablar? Buenas noches, doctor. Mm, Constantino, ¿no? Sí, doctor. Adelante. Doctor, una consulta o ¿Sí? escuchando al compañero anterior que me ha antecedido, ha indicado que están pasando, bueno, ha pasado un curso de ALGIS y me Sí. parece que es muy bueno. Muy No sé qué útil. posibilidades existe de que usted, como es del área de agronomía y conoce de estos de aforos, del Sí. agua, de hidrología, todo ese aspecto, hacer un curso de ALGIS para que estemos a la par con el compañero y entendamos y cómo podemos eh, identificar dónde existe agua con ese programa. O si no, con Landsat, creo que estaba hablando de él antes, ¿no? Cómo Sí. identificar con esos mapas y cómo crear los mapas. Y cómo podemos penetrar con esos programas por debajo de la superficie. No sé si nos podría dar unas clasecitas magistrales, así Eh, violentas, para que estemos todos por igual. Gracias, doctor. Bien, licenciado Constantín. Pues, disculpe usted, ¿de qué formación es?
Soy técnico superior en construcción civil. Ah, en el área de construcciones, ¿no? Civiles. Ah, ya, ya. Pues sí. Muy bien. Bueno, indicarle en primer lugar que buena es su sugerencia. Bienvenida la sugerencia de preparar un curso de sistemas de información geográfica, de GIS, ¿no? Em, Se tendría que conversar con el responsable del programa doctoral, con el doctor Callata, para a ver si podemos abrir un cursito así a nivel, no sé, de diplomado, o quizá sí, tendría que ser, pero indicarle que la temática de GIS, ¿no? De sistemas de información geográfica o Geographic Information System, tal cual se llama, tiene nomás sus características propias. No es una cosa así muy rápida que uno pueda dar, ni tampoco uno pueda asimilar, ¿no? Se necesita ciertas características en cuanto a equipo de computación, al tamaño del monitor, ciertas características. Después se tiene que tener el paquete, si fuese el RG, si fuera el IRWI, si fuese ArcInfo. Hay varios softwares de diferentes proveedores, ¿no? Holandeses, americanos, etcétera. Y principalmente con estos sistemas de información geográfica se elabora mapas, ¿no? Se tiene información con una base de datos y una base georreferenciada, se va haciendo links y se obtiene información georreferenciada, mapas principalmente, ¿no? Entonces, ahí se aprende a colocar las leyendas, a colocar eh, sus escalas, todo el asunto. Y además, también directamente un GIS no nos permite que podamos saber, digamos, dónde hay un tal mineral o hay un cuerpo de agua o esto o el otro, ¿no? Sino que nosotros tenemos que suministrarle la información. Es como, digamos, un paquete estadístico que tenemos que meterle datos o como una base de datos o un Excel, ¿no? Que tenemos que suministrar los datos para que nos dé resultados. Es así el software, ¿no? Las imágenes satelitales, por ejemplo, con ERDAS, eh, son, son instrumentos técnicos de aplicación que también necesita su tratamiento, se necesita tener las imágenes satelitales y a partir de estas imágenes satelitales sí se pueden obtener ciertas, mm, según la banda, ¿no? De color de las bandas, saber si es un cuerpo de agua, si es un cuerpo vegetal, si es una zona rocosa, etcétera. Se puede conocer, ¿no? Es preciso, pero también eh, manejar imágenes satelitales y poder contrastar y poder obtener informaciones necesita su tratamiento. Por lo tanto, un sistema, dar un curso de sistema de información geográfica eh, tiene sus detalles y lleva también su tiempo. En el mejor de los casos, podría armarse para un diplomado o un curso así de especialización con una duración acelerada, diría yo, a ver, me atrevería a poner mes y medio, 2 meses, ¿no? En el mejor de los casos, licenciado. ¿Sí? La Eso palabra, es. doctor. Sí, adelante. Doctor, va a disculpar que le siga molestando. No, siga, Somos siga. del posgrado, somos doctorantes, no somos Claro. maestrantes, no somos del pregrado. Yo tengo entre los doctorantes, ya tenemos todos los conocimientos del sistema, todo, y nos podemos adaptar rápidamente. Por ese motivo le decía, no sé si nos ponían un curso, solamente digamos en 2 horas, así un violento.
Tenemos capacidad, doctor. Somos doctorantes. Bueno, Ya, permiso. Doctor. bien, licenciado. Ok, Es una sugerencia. es una sugerencia, es una sugerencia. Bien, depende del nivel también en que se encuentre, ¿no? De acuerdo claro, de acuerdo al nivel de formación, sí, ya. Lo voy a considerar, licenciado, y voy a hablar con el coordinador del doctorado para que, a ver que podamos hacer un cursito adicional rápido. Ya. A ver, ¿alguna otra participación? ¿Levantó la mano Loida? No. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Me escucha? Bueno, claro, licenciada, adelante. Le estamos Muchas gracias, escuchando. doctor. Bueno, en sí, tal vez hacer un comentario de que el tema de la soberanía alimentaria es un tema realmente que implica a muchos actores que centren atención, como dice una de sus lineamientos también, ¿no es cierto? Pero me gustaría hablar un poco más de la seguridad alimentaria, puesto que el concepto abarca incluso la parte nutritiva, porque dice que se debe garantizar la alimentación de manera permanente. Hay un término muy importante que toca la inequidad y la calidad nutritiva de la alimentación. Yo creo que en este tema deja mucho que decir, porque hoy en día, si bien se han mejorado los indicadores de salud con respecto a la malnutrición, perdón, a la desnutrición, pero no se ha trabajado en la malnutrición. Hay una subalimentación y en efecto, incluso ha habido políticas que en las escuelas, ¿no es cierto?, el desayuno escolar, han pretendido de que el desayuno escolar sea con esta calidad nutritiva. Sin embargo, pues se puede visualizar dentro de la escuela mismo, cerca de las universidades, cerca de los colegios, que existe expendio de alimentación que prácticamente está catalogado dentro de la alimentación, ¿cómo se le llama? Estos alimentos, perdón, Chatarra, perdón. chatarra, dice. Chatarra, exacto. Sí, la alimentación chatarra prácticamente, ¿no? Entonces, eso, si bien no existe una malnutrición, perdón, una desnutrición donde prácticamente el peso del adolescente, del niño está aumentando, pero ¿qué pasa? Porque sabemos que la alimentación es aquella que prácticamente es responsable de la capacidad o de la intelectual que tiene el niño, especialmente el niño, porque ahí es donde tienen que empezar a desprenderse tal situación. Entonces hay mucho que hablar, falta bastantes políticas y no solo en Bolivia, esto es en todo el mundo. Ahora se está viendo en el sentido de que hay desnutrición, pero hay malnutrición y están empezando a haber mucha obesidad. Y eso más bien nos está dando mucho en Bolivia, pero ya se puede visualizar en Santa Cruz y en otros departamentos, no tanto así en Potosí, por ejemplo, y en el Alto, tal vez debido al clima que tienen, pero en otros países la obesidad está con unos índices muy altos, lo cual no es igual una calidad nutritiva, o sea, no estamos garantizando una seguridad alimentaria. Entonces, si bien en otros países como África existe una desnutrición crónica, ¿no? En muchos países europeos existe una malnutrición o una subalimentación. Entonces, no estamos logrando tener una seguridad alimentaria ni en los países muy pobres ni en los países ricos. Entonces, yo creo que cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, lo cual es la salud, porque dentro de eso estaría la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Y el hambre cero, o sea, ya estamos a pronto de concluir porque no hemos trabajado mucho. Eso, doctor, gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por su aporte. A ver, ¿alguien más? Semidogo Izueta, levantó la Doctor, mano. buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Claro. Ah, ya. Sí, gracias, doctor. Bueno, complementando un poquito lo que decía la compañera, y yo también coincido con eso, ¿no? A veces se debería partir también, por ejemplo, del tema de la educación. Yo recuerdo alguna vez con algún colega conversando
decía, a veces en colegio nos dan materias, claro, un poco del área más tecnológica, decía, lleva materias que ni me acuerdo ni me sirven, decía. Y en realidad, la salud, por ejemplo, debería nomás priorizarse, yo pienso, desde pequeñitos tal vez, ¿no? Porque en uno de los programas que encontré en internet decía, por ejemplo, si bien sí son importantes ciertas materias a nivel ya escolar, muchos no dan importancia, por ejemplo, con ya inducir ciertas materias o algunos criterios de alimentación, de cuidado de la salud, que a la larga cuando sean grandes, esto ya resulta pues en una mejor salud, por ejemplo, ¿no? Como decía, hay lugares tal vez donde no hay ni alimentos como en África, hay otros lugares como por ejemplo Estados Unidos tienen problemas de obesidad y tal vez muchos recordarán, ¿no? Todo el problemón que se armó cuando un futbolista hizo a un lado unos refrescos y puso agua, ¿no? Entonces, notemos cómo a veces se mueven estos ejemplos y sacuden, ¿no es cierto?, las balanzas de sus estadísticas de venta, todo eso, de quienes les conviene. Entonces, en el caso de la educación, sí, quizás se podría poner programas muy bonitos desde pequeñitos, con alimentación, con adecuada, tal vez, no sé, ejercicios, todas esas cosas, pues por lo menos se podría concientizar ya a las nuevas generaciones y a futuro eso va a traer buenos resultados, ¿no? No necesariamente tener Claro. pues el alimento a grandes escalas, una producción tremenda, sino más bien el alimento adecuado, que va a significar también en quizás personas más saludables, nuevas generaciones ya que se cuiden, evitar, por ejemplo, cosas como el cáncer y otras cosas que a veces deriva de la mala alimentación. Eso, gracias, doctor. Muy bien. Gracias, licenciado. ¿Había alguna participación más? ¿Alguien levantó la mano? A ver, creo que no. ¿Alguien más? Álvaro Gutiérrez. No. ¿Sí? Adelante. Víctor Estrada. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, la temática que estamos abordando es tan importante que no solamente son políticas públicas nacionales, sino políticas globales. Ajá. En ambos extremos, ¿no? Por exceso o por carencia. Y muchas veces el análisis se reduce a lo estadístico y a veces nos queda con sesgo. Bueno, al menos eso pasa en nuestro país, ¿no? Porque hacemos un análisis estadístico, pero igualamos la pobreza o las carencias que tenemos. Entonces, Ujú. yo creo que el análisis de esta temática involucra también políticas públicas, pero que incorpore esos aspectos que comentaban los compañeros extremos, ¿no? De una malnutrición, una desnutrición, aspectos que tengan que ver con acceso a otros elementos que pueden determinar el cambio de esta situación, educación, producción, desarrollo y otras temáticas que también pueden partir desde lo local, ¿no? Desde las necesidades locales que se presentan y los recursos que lo tienen. Entonces, mi opinión es de que estaríamos en el campo de intervenir en el marco de las políticas públicas también, doctor. Ujú. Muy bien. Gracias, licenciada Estrada. Sí, usted tiene razón. En realidad, parte de las políticas de Estado, de las políticas centrales y también de las políticas de los gobiernos municipales, los gobiernos, ¿no?, locales, el trabajar este pilar tan importante que constituye la alimentación. Em, Tampoco podemos abstraernos y negar los avances que el gobierno nacional del anterior presidente, Evo Morales, ha tenido, ¿no? Se ha hecho ciertos avances, se ha redactado el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Mm, soberano, digno y productivo, tal cual se ha denominado, ¿no? Se tiene se ha realizado la agenda patriótica, la agenda, sí, patriótica, la agenda agropecuaria 2015, y también está el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien 2025, ¿no?
hemos tenido avances importantes, ¿no? Tenemos también institucionalidad en Bolivia, ¿no? Tenemos un Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, tenemos un Ministerio de Desarrollo Productivo y otro Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Y también está otra institución referida más al desarrollo sostenible o a la conservación y preservación, como es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que también coadyuva, ¿no?, con estas temáticas. Entonces, de tener avances, hay avances en Bolivia, hay avances. El 2013 ha sido declarado el año mundial de la quinoa, no olvidemos eso, ¿no? Y el 2013, sí, y el 2014 ha sido declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar, ¿sí? Estos logros, principalmente el tema de la quinoa, como Año Internacional de la Quinoa, ha sido también un logro del gobierno nacional desde entonces, ¿no? Entonces, hay avances, justamente en las próximas clases vamos a tocar estas referencias, ¿no? Y como usted menciona, es importante las políticas públicas para avanzar en estas temáticas eh, referidas a la soberanía y a la seguridad alimentaria. A ver, ¿algún otro comentario con relación a esto? No sé, creo que no hay alguien o alguien levantó la mano. Ujú. Un poquito para mostrar los materiales que tienen ustedes proporcionados por el doctor Cayata, yo puedo decirles lo siguiente, a ver, materiales. Tenemos acá un review, ¿no? Este review está referida más a la agricultura familiar y los impactos sobre, sobre el mundo globalizado o sobre las economías globales, ¿no? También tenemos este texto que sería, no el texto básico, pero guía, ¿no? Que titula Soberanía Alimentaria 1, ¿no? Es del Programa de Naciones Unidas y de la FAO, ¿no? Y para la segunda parte, es decir, para la siguiente semana, tenemos dos lecturas. Una es Agricultura Familiar, ¿no?, que es una revista, y la otra es La Agricultura Campesina Sostenible, que hace referencia a el rol de la agricultura campesina local en la producción alimenticia, ¿no? Porque no olvidemos que nuestro país y muchos países de la región somos, o sea, más bien no somos nada sin el pequeño agricultor y el mediano agricultor, porque principalmente en la agricultura campesina, ¿no?, local, es de donde nosotros nos proporcionamos los alimentos básicos, ¿sí? Nuestros alimentos están prácticamente subvencionados por el campesino, por el pequeño productor. El campesino nos suministra los alimentos a precios que realmente no responden a el costo que debería tener ese producto.
¿sí? Y eso vamos a tratarlo en la segunda parte de este seminario, es decir, la siguiente semana. Solamente ahora les lanzo así algunas consideraciones rápidas. ¿Ya? Entonces, para ir continuando, tenemos un tiempo más. Quisiera abrir este documento que titula Soberanía Alimentaria 1. Pero parece que no lo he podido enlazar o no lo pueden ustedes ver en la pantalla o sí lo pueden ver. A ver, un momento. Ojalá, porque creo que no está compartido. Ustedes me dirán, ¿se ve? No, doctor, no se ve. No. A ver. A ver, está compartiendo pantalla. Dejamos de compartir. Ustedes lo ven, los archivos que lo tengo acá en el escritorio. Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Se ven los Ya. archivos, doctor. Ahora yo tengo acá, está marcado en azul que dice Callata Materiales, ¿correcto? Que está con mi cursor. ¿Sí? Sí, Acá lo tengo este documento, pero al quererlo abrir, ya no me da para compartir. ¿Sería tan gentil alguien para poderme indicar cómo lo comparto? O desde la pantalla, no creo, ¿no? El archivo Callata no se ve, doctor. Se ve acá, ¿no? Donde está mi cursor, al lado de esta fotito de los niños. ¿O no? No se ve, doctor. Ahora, ahora sí, Doctor, no, no, no. Doctor, está compartiendo solo su... escritorio. sí, sí, se tiene que compartir todo. A ver, voy a dejar de compartir ahora. Creo que no lo ven, ¿no? No, seguro que no. No, Compartir mi pantalla. Ahora, tampoco. ahora sí, doc, ahora sí. Ya. Tienen este documento, Seguridad y Soberanía Alimentaria. A ver qué está pasando. ¿Sí? De la FAO. ¿Lo ven, verdad? Sí. Ya. Eso también ustedes lo tienen. Entonces, de acá vamos a ver algunas cosas. Un poco lento.
Esperamos que cargue un poco. A ver, vamos leyendo. Vamos leyendo. Vamos leyendo. Doctor, no sale nada del texto en la pantalla, solamente está mi PC con marcando soberanía alimentaria 1. ¿No lo ven así en celeste? No, no, nada, doctor. Vaya. Vaya, vaya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? A ver, dejamos de compartir. Ya, pongo compartir pantalla. Voy acá a los materiales. Trato de abrir esto. Ven los archivos ahí, ¿no ven? Una lista de archivos. Sí, Y dice aquí soberanía alimentaria 1. Tengo que darle clic y tendría que compartirse, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. ¿Se compartió? En azul. Y si no, ustedes pueden abrirlo desde el punto que les envió el doctor Callato. Porque ¿se ve en azul ahora? Se debe ver, ¿no? Nada, doctor. No se ve nada. Solo los archivos y está Doctor, marcando soberanía alimentaria. tal vez Dígame. no está compartiendo la pantalla completa. Podría compartir la pantalla completa para poder ver. Ya, nueva función. A ver. Seleccionar la ventana o aplicación que desea usted compartir, dice. Ustedes pueden... A ver. No. Que yo le tengo en la pantalla, pero seguramente ustedes no lo están viendo. ¿O sí? No, no lo vemos, doctor. Bueno, entonces tendrán que abrirlo. Doctor, Y dígame, indíqueme. Ustedes deben ser no, más. sí, no, yo más bien he podido abrir en la plataforma, está Sí, está en el la plataforma. material. Sí, está. Entonces, ahí he podido abrir más bien, doctor, pero en la Claro, pantalla que pero ve, ¿por no, qué yo no. no, pero ¿por qué yo no puedo compartir? ¿Qué está pasando? A ver, tendríamos que irnos, creo, al escritorio, ¿no? A ver, me voy aquí.
Creo que no voy a poder. Soberanía alimentaria. Yo lo tengo acá, pero ¿qué me da para compartir? Tal vez si minimiza su pantalla no estará tapándolo, doctor. A ver. Que no. Me volví a abrir. Está en mi pantalla, está. Ustedes no lo ven, ¿no? A ver. No, doctor. Dice seguridad y soberanía alimentaria. En azul, todo en azul. Doctor, en el menú del Zoom hay un lugar donde dice compartir pantalla. ¿Sí? Haga clic ahí, doctor, y la primera opción que le aparece, vuelva a hacer clic donde dice compartir pantalla. Ya. Hago compartir. Me Pantalla. sale ahí los archivos, todo. Sí, pero más el primerito en la esquina superior Pantalla. izquierda, ahí hágale clic. Ya. Ahora me voy al archivo. Ahí está. Ahora sí, ábrale el archivo, doctor. Ahí, Ah, ahora sí, ya vemos. Ahora sí ya está mostrando, doctor. ese era, ¿no es Sí, cierto? En sí. pantalla, En ¿no? pantalla solo estaba destinado a ver mi PC, creo. Sí, pero mira, a ver, Está cargando. Ya está, está doctor. cargando. ¿Sí? Sí, se puede observar, doctor. ¿Sí? Ah, ya. Ahí voy a ir pasando. Este va a ser un documentito guía, ¿sí? Que lo van a tener y a ver qué carga. Les voy a insinuar que vayan leyendo estos días, puesto que es un documento oficial de la FAO y explica de forma bastante amena y detallada, ¿ya? En lo que se refiere a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Me lo voy a dejar un poquito así porque está un poquito lento. Aquí, por ejemplo, en la página 4, ¿qué nos dice? Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a los alimentos inocuos, nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana, lo que más o menos habíamos nosotros explicado en la diapositiva. Y aquí están los dos conceptos. Miren, seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y los 6 pilares de donde yo extraje la presentación. Luego aquí explica el derecho a la alimentación. La seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria, conceptos complementarios o antagónicos, y aquí comienza a explicar un poco esto. La FAO, por si acaso, es el organismo, es Food Agriculture Organization, es la organización para la agricultura, ¿no? Y la alimentación, así se llama. Es el organismo
supraorganismos, si se quiere, en cuanto a la agricultura y la alimentación en el mundo, ¿sí? Siempre los agrónomos, el campo productivo, agrícola, hacemos referencia a la FAO. La FAO tiene manuales, por ejemplo, de suelos, de aguas, hay estándares, se tienen tablas, normas, etcétera, y que hacemos referencia a la FAO como una fuente, una fuente confiable, una fuente no legal, ¿no? Sino una fuente técnica, un organismo técnico confiable, ¿no? Entonces, vayan por favor leyendo este documento a partir de esta página: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, ¿no? Lo que conlleva esta temática. Me voy un poquito atrás hacia... He puesto un poco cerca la máquina. Por ejemplo, acá en la primera página, en la presentación, dice que en el marco de la 32ª Conferencia Regional de la FAO, desarrollada en Buenos Aires en 2012, se ha puesto como punto en la agenda que la FAO organice un debate amplio y dinámico que cuente con la participación de la sociedad civil y de la academia para analizar el concepto de soberanía alimentaria, cuyo significado no ha sido consensuado por los Estados miembros de la FAO y del sistema de las Naciones Unidas. Cabe recalcar en este sentido que Bolivia es miembro, forma parte de la organización de la FAO, ¿no? Porque esta también es dentro del sistema de las Naciones Unidas. Trabaja aquí la máquina se cansó. Igual que seguramente ustedes están cansados con la verbarrea, ¿no? Bien, vayan leyendo por favor este texto. Aquí están, por ejemplo, los 6 pilares que se va de donde yo obtuve también la información, ¿no? Explica el del derecho a la alimentación. Y varios, la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria. ¿Cuál es el significado que el concepto se esté transformando en legislación, en algunos casos hasta constitucional, dice, ¿no? Y de ahí también que Bolivia adopta estas estrategias, ¿no? Que da como directriz la FAO y lo plasma en un documento para desarrollarlo en un plan nacional de desarrollo, ¿no? Nacional, en un plan en Bolivia. Y de ahí se van desprendiendo programas y proyectos. Y el marco normativo es el plan. Así se visualiza la temática, ¿no? Muy bien, entonces, estimados doctorantes, este texto, que tiene 40 y tantas páginas, vayan leyendo
Y el día jueves vamos a tratar justamente el contenido del mismo y también vamos a hacer algunas apreciaciones respecto a esto. Igual lo tienen este documento en la plataforma. O si hay un grupo de WhatsApp también, creo que ahí, ¿no? Podría pasarles de una forma más directa si algunos de los participantes así lo requieren. ¿Ya? Bueno, me parece que con esto, siendo las 9:07, vamos dejando por hoy esto y nos iríamos encontrando el día jueves para continuar con la temática. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación o algo que Doctor, tiene. Sí, adelante. Doctor, Sí, solo hacer un comentario. claro. Algunos compañeros es que han hecho o han solicitado que, digamos, se debería desde la niñez manejar la nutrición, enseñar la Sí, forma de alimentación, etcétera, ¿no? sí. Evidentemente es eso, pero yo lo que estoy viendo ahora, se está por más preparación que tengamos, por más lectura que hagamos, por más información que les demos, etcétera, lo que se está perdiendo es la práctica. Poner en la práctica lo que uno hace realmente. Y eso es lo que ocurre en el civismo. Yo, por ejemplo, vivo, doctor, en un barrio que se llama Barrio Magisterio. Y este 6 de agosto, Día de la Patria, las banderas tricolores eran como ajara en la quina, Como lunares. contaditos. Ni los maestros, como lunar, ni los maestros que están ejerciendo actualmente la docencia han puesto su bandera. Entonces, yo veo de que realmente lo que nos está faltando es la práctica, la ética. No estamos perdiendo valores, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Sí. Sí, lo que usted dice es evidente, ¿no? No solamente en civismo, en patriotismo, en buenas costumbres, ¿no? Sino también en buenas prácticas alimenticias, en el acceso, o es discutible el acceso a la alimentación, pero lo que usted dice también es cierto y lo que también manifestó la licenciada anteriormente, esas costumbres, esos hábitos alimenticios completamente se están desvirtuando, se están perdiendo, ¿no? Alguien habló de la comida chatarra, justamente esta licenciada habló de la comida chatarra, ¿no? Y es evidente, ¿no? Y no solamente pues es en nuestro país, ya un poco, las siguientes clases vamos a ir hablando sobre lo que es la agrobiodiversidad y la pérdida, ¿no? De la agrobiodiversidad. Y les voy a poner algunos ejemplos y se van a dar cuenta ustedes con estos ejemplos que cómo se va perdiendo la agrobiodiversidad, ¿no? Y vamos reduciéndonos en 3 o 4 alimentos, de arroz, fideo y algo más, ¿no? En 3 o 4 alimentos, ya así, como si fuese todo, el todo, ¿no? Bien, vamos a ir tratando las próximas clases estas temáticas, discutiéndolas, analizándolas, y por el momento dejamos con esta lectura, con esta lectura para la siguiente jueves y nos encontraríamos Dios mediante, el doctor, jueves. ¿Sí? le habla Loida. Doctor, Loida. estoy en el plataforma. En efecto, está la lectura obligatoria, que es el material que nos está mostrando.
pero tenemos otras lecturas complementarias y la verdad no me acuerdo cuáles son los materiales que usted puso, porque está la agricultura campesina, la agricultura familiar y hay otro contenido que considero que no es concerniente a la temática que estamos tratando, epistemología de las ciencias sociales. Entonces, Ya, no sé eso por qué. ¿Por qué se quedó ahí? ahora la duda que tengo es, que no recuerdo cuánto de material nos mostró que tendríamos que leer. Bueno, Solo tenemos aquí 3, en todo caso, más las diapositivas. ya, perfecto. No, Solamente para conocimiento, a ver. claro, claro. Ya, eso de epistemología no. Eh, solamente los que les había señalado, ¿no? Unas concernientes a la soberanía alimentaria y la otra referida a la agricultura familiar o a la agricultura campesina sostenible. Por lo tanto, Son 3. los materiales que le envié al doctor Callata, y para ya ir terminando y finalizando, para no ser pesado con ustedes, son los siguientes. Esto de soberanía alimentaria 1 que dice, que es este librito azul de la FAO, el review, ¿no? Este review que es unos conceptos que yo extraje y lo plasmé en un documento en Word. La otra es la agricultura campesina sostenible y la agricultura familiar, que es una revista. Eso es todo. Ya, doctor, lo que Los demás faltaría son sería el review entonces aquí en plataforma. reviews, sí. Y Perfecto. los otros son mis presentaciones en PowerPoint y eso, ¿no? Y las tareas que no deben estar, pero yo le entregué al doctor Callado. Eso es. ¿Ya? Gracias, doctor. El review faltaría en plataforma, que probablemente fue confusión. Gracias, doctor. Perfecto. O al grupo si no se los mando. ¿Ya? Mejor, doctor. Gracias, muy amable. Muy bien. Gracias. Muy buenas noches a todos. Buen descanso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, doctor. Adiós, compañeros. Buenas noches.